Podemos iniciar. Bueno, buenas tardes. Estamos en el segundo Congreso Internacional de Narrativas y Poéticas del Yo. Cuando escribo yo, hablo de mí, que inició justamente esta mañana con una conferencia inaugural de nuestra queridísima Margot Glantz, que nos ha presentado un panorama del mundo colonial, la escritura y una mirada muy renovada de la escritura femenina actual en relación al cuerpo y cómo se está escribiendo hoy, cómo las mujeres están escribiendo hoy, muy relacionado con las problemáticas, por supuesto, de este encuentro que nos convoca. Muchísimas gracias a las universidades participantes, sin ninguna duda, y esta mañana, por supuesto, Diana Pífano agradeció formalmente y presentó los créditos de cada una de las universidades, de manera que no me voy a detener en eso. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Inauguramos este primer panel en el que participarán tres queridos colegas: Orfa Quelita Vanegas, de la Universidad del Tolima, Colombia; Matías Martínez Abeijón, de Cleveland State University; y Andrés Arteaga, de St. Mary's University. Entonces, dicho esto, me gustaría presentar a Orfa Quelita Vanegas. Quelita es profesora asociada de la Universidad del Tolima, Colombia, magíster en literatura por la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, y doctora en literatura por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Entre las publicaciones de temas referentes al yo fabulado y su diálogo con lo emocional íntimo se encuentran Lecturas del yo escritor, En el olvido que seremos, y Traiciones de la memoria, de Héctor Abad Faciolince. Memoria y espacio autoficcional, En el olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, e Imaginario emocional de la violencia en narrativas colombianas recientes. Está también su último libro, que acaba de ser publicado y presentado en la Universidad de Cuyo y la Universidad de La Plata recientemente, su libro Imaginarios del miedo en la narrativa colombiana. A la fecha desarrolla el proyecto de investigación Tramas emocionales y sociedad percibida en la narrativa colombiana reciente, y coordina como editora invitada para la revista Visitas al Patio el dossier Poética, plurales del yo, memoria y reinvención del sí mismo en producciones culturales iberoamericanas. Le cedemos ahora la palabra entonces a Quelita, que hoy nos presentará una ponencia titulada La construcción del yo escritor en las novelas de Pablo Montoya. Adelante, Quelita. Tenemos entonces aquí, yo por el chat te escribiré 5 minutitos antes, 2 minutitos antes. Muy bien, muchas gracias, Tatiana. Como decíamos hace un momento antes de estar de acá en directo, un agradecimiento muy especial a Giovanna por este espacio, por hacer posible este encuentro, a Diana, a Mariana y a Tatiana, por supuesto, por la invitación a nutrir este espacio. Fue magnífico ver cómo todo fue tomando forma y ahora estar acá con ustedes. Mil gracias. Bueno, mi ponencia, si me permiten, yo quiero compartir allí una diapositiva, especialmente como para tener las citas del libro. Me dirían ustedes si ya se está viendo. Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, la ponencia, como bien lo dijo Tatiana, se llama La construcción del yo escritor en las novelas de Pablo Montoya. Bueno, quiero empezar con esta cita de Frank Kermode: para desarrollar un personaje hay que seguir narrando. Sostener la presencia y proyección del personaje escritor Pedro Cadavid a través de varias novelas y cuentos es una decisión estética de Pablo Montoya. Ciertamente, Cadavid es personaje eje en Los Derrotados, La Escuela de Música y La Sombra de Orión. Asimismo, por inferencia, lo reconocemos en el tono discursivo
y alusión a experiencias comunes, viajes, publicaciones, ocupación, en Tríptico de la Infamia, Cuaderno de París, y en los cuentos Requiem por un fantasma, Exhumación, Tomás, entre otros. Un principio compositivo expreso de la intención de continuidad narrativa del personaje. Pedro Cadavid se va conformando a lo largo de varios textos como un alter ego del autor colombiano. Es figuración de un yo escritor en continuo trazo. Cada nuevo relato dialoga, recuerda y anticipa aspectos estéticos e íntimos de Cadavid, generando un efecto de composición siempre inacabada. Podría decirse que hay en esta lúdica retórica la expresión de un yo escritor deseado, es decir, Montoya apuesta por la construcción de una figura literaria trascendental que articula al escritor que se quisiera ser. Bajo la idea unamuniana acerca del carácter plural del yo, en el que preexiste un yo radical y voluntarioso, el que uno quiere ser, la invención de un personaje como Pedro Cadavid recala en el empeño de la invención del sí mismo y de lo que se anhela o rechaza ser. No es el acontecer de Montoya o del país tal como ha sido lo que la escritura recompone, sino como si hubiese deseado, temido o desdeñado ser en y con ese pasado, incluso en el futuro. Una decisión estética que, si bien está permeada por acontecimientos factuales y ubica a la escritura en el campo netamente ficcional y del deseo, pensamos que Montoya aprovecha recursos de la autoficción para dar forma a un protagonista ficcional que establece paralelismos autobiográficos entre autor, narrador y narrado. La intromisión incorpore e inverbis del autor en el mundo ficcional, esto es, la alusión intradiegética a experiencias concretas como viajes y profesión, además del razonamiento moral y la citación de publicaciones anteriores, una especie de autotextualidad, en palabras de Schilkers, advierte el interés del escritor colombiano en enfocar más allá de la experiencia propia la preocupación estética ontológica del hacer literario y la postura misma del escritor factual y ficcional ante la realidad caótica que le preocupa y la novela reconstruye. Cadavid es una identidad de autor, empero una identidad que se quiere ficcional y busca tomar distancia de un reflejo mimético del escritor empírico, aunque no deja de suscitar, por supuesto, un efecto reflectante. En inicio, serían dos los principios retóricos que se juegan en las novelas para fijar la identidad narrativa autónoma y un pacto de lectura ficcional. El narrar en estilo indirecto libre y la heteronimia. En esta ponencia, por cuestiones de tiempo, solo voy a detenerme un poco en la heteronimia. Montoya otorga el nombre de Pedro Cadavid a su alter ego. En este se reconocen elementos factuales del autor. Comparten, por ejemplo, los estudios en el Liceo Antioqueño, la formación musical en Tunja, la migración a París, el escribir una novela sobre el exilio, otra sobre Caldas y una más acerca de la escombrera. Aun cuando existen estas situaciones comunes entre creador y criatura, el hecho de llamarse Pedro Cadavid autentica una autonomía propia que, si bien se equipara con la identidad del autor, la heteronimia tiende a liberar. Incluso niega en sí misma el yo del creador, afirmándose de este modo la naturaleza ficcional propia. Perdón. Ay, se me perdió una diapositiva que quería preparar. Bueno. A ver. Dejémosla acá. El nombre, como sugiere Alberca,
no es una simple etiqueta, sino que está íntimamente ligado a la construcción de nuestra propia personalidad individual, familiar y social. Denominarse entonces de forma diferente al autor genera un efecto fictivo y acentúa el distanciamiento entre ambas presencias. La relación de lo real y lo imaginario ubica lo narrado en el ámbito de la ficción, aunque la fuerza del autor siga latente en la vida de su personaje y viceversa. La identidad de Pedro Cadavid se nutre de la semejanza y la diferencia entre el autor real y su figuración literaria. Sugiere una negación, pero también una afirmación de lo relatado con su referente. Pedro es y no es al mismo tiempo idéntico y diferente al autor. Podría parecer confusa esta posibilidad de existencia literaria, pero una vez más surge, y acá parafraseamos la pregunta de Alberca, si no es acaso en el plano de la ficción donde se puede ser y no ser al mismo tiempo, donde lo imposible se hace posible, y si la paradoja justamente no es un valor de la ficción frente a otro tipo de discurso o representación de la realidad. Ahora bien, la identidad nominal del personaje eje de las novelas del escritor colombiano motiva la cuestión por el origen del nombre Pedro Cadavid. Seguramente no es un atributo identitario impensado nombrar a un personaje de determinada manera cuando con él se proyecta una faceta cardinal de sí mismo. El juego nominal va más allá de un golpe de dados si asentimos con Colonna que el nombre en su evidente función distintiva compromete simbólica y afectivamente a la persona, y en este caso a la proyección de autor. Se acepta que el nombre que nos distingue es fruto de un acto arbitrario, en el sentido que surge de la voluntad afectiva de quien nos lo endilgó. Pero dicha arbitrariedad es necesaria e incluso trascendente cuando descansa en ella el reconocimiento individual, colectivo y normativo. Todo pasa por el nombre propio, propone Colonna. Cualquier confusión o error que afecte a la identidad nominal puede desencadenar en quebranto de la constitución íntima, inclusive, recuerda Alberca, devenir en sensación de extrañamiento, pesadilla o usurpación. La escritura de Montoya poco indica el simbolismo del nombre de su personaje. No obstante, hay un pequeño guiño en el cuento Las formas del silencio, en que el personaje narrador abandonado el mundo de la música y la vida sonora, se identifica con el San Pedro apóstol de una crónica cristiana apócrifa. Como el santo, el narrador se siente taciturno y proclive a la soledad. Comparte la búsqueda del silencio absoluto como acceso a la reconciliación consigo mismo, a la verdad y plenitud del amor. Una significación apológica que quizás se relacione con el alter ego de Montoya, quien en varias ocasiones expresa su malestar frente al ruido cotidiano de los espacios habitados. En todo caso, preguntarse por la raíz simbólica del nombre Pedro Cadavid es transitar una suerte de laberinto ontológico donde diversas trayectorias de ser se entrecruzan, donde confluyen no solo la identidad del escritor deseado, sino también fragmentos de identidades otras. Ciertamente, como lo estudio en otro espacio, Pedro es un personaje múltiple. A través de él y con él se expresan los desaparecidos, los olvidados, los asesinados de la tragedia política colombiana. La concurrencia numerosa de presencias trágicas en la identidad narrativa amplifican de esta manera el efecto fantasmagórico del yo factual, esto es, la intención reflectante del deseo de Montoya de convertirse a su vez en el plano ficcional en la voz y presencia plural de los vencidos, aspecto que revela el carácter complejo de la identidad de quien escribe, narra y es narrado. En el turbulento mundo contemporáneo, la identidad es maleable y plural.
a diferencia de lo que hasta cierto momento se pensó sobre la identidad como capacidad de permanencia de un algo inamovible o de un elemento de continuidad que compone el verdadero sí mismo y da forma a un sujeto fijo, pensar y hablar hoy sobre la identidad, como lo recuerda Stuart Hall, es constatar su descentramiento de lo individual absoluto, es reconocer la dinámica cambiante, la experiencia vital, personal y colectiva y los giros temporales que la alteran y rehacen. El carácter mutable de la identidad va en ritmo paralelo con la pérdida de su unidad. Para Hergen, por ejemplo, la saturación social habilita una multiplicidad de lenguaje del yo hasta provocar una serie de resonancias de múltiples sentidos sobre nosotros mismos. Estado que fragmenta la unidad del yo y le incita a desempeñar, abro comillas, una variedad tal de roles que el concepto mismo del yo auténtico, dotado de características reconocibles, se esfuma. El yo plenamente saturado deja de ser un yo. Cierro comillas. De esta reflexión de Hergen nos interesa su concepto de saturación de la identidad cuando se está expuesto a los otros, vista desde este ángulo. La identidad de Pedro Cadavid es entonces una identidad saturada. Un yo múltiple que, habitado por variadas presencias, es además de un yo personal, un amplio abanico de yoes, manifiestos del trauma social. Sin dejar de ser sí mismo, Pedro se abre a toda una extensión de yoes que toman representación y sentido a través de su palabra. El yo se multiplica por cada relación que poseemos, deduce Alarcón. No existe una identidad original definitiva y la escritura de Montoya lo va demostrando. Pedro Cadavid está siempre en incesante búsqueda de sí mismo y de los otros que lo habitan. Por esta razón es inaprehensible en su totalidad para la escritura. Como breve repaso, recordemos que son cerca de 1.600 páginas, 5 libros y varios cuentos que vienen narrando las peripecias de Pedro. La escritura repasa sus años de adolescencia en el Liceo Antioqueño, la vida familiar, las complicidades de la amistad, la profesión musical en Tunja, las primeras impresiones del exilio en París, la dedicación al oficio de escritor, su faceta de profesor universitario, los escarceos y plenitudes amorosas, la enfermedad psíquica y corporal, el indignado desarraigo, el ejercicio intelectual, la de su condición de colombiano. La trama existencial de todo este tejido narrativo, vida ficcional, cruce de las numerosas historias del personaje escritor, semejan un caleidoscopio de diversos trazos y aristas que adquieren sentido y proyección según el ángulo de luz y el horizonte que las atraviese. Ok, Tatiana, gracias. A esta lúdica identitaria confluyen un sinfín de preocupaciones acerca de la vida personal más íntima y especialmente de la relación del escritor con la realidad política que lo avasalla. ¿Qué hacer con la muerte? O de manera más precisa, ¿qué hacer con los muertos? Estas son las preguntas que aparecen en el último libro de Montoya, La sombra de Orión. Son interpelaciones siempre presentes en la inquietud literaria de Pedro y se angostaban más cuando estas muertes no eran naturales. El interés por los muertos y las formas siniestras de la muerte son incluso un motivo estético recurrente para todos los personajes artistas, escritor, músico, poeta, pintor, fotógrafo, grabador de la novelística del escritor colombiano. En Tríptico de la infamia, el pintor hugonote François Dubois, ante su próxima obra, lo asedia lo siguiente. Lo que habría que preguntarse ahora es qué hacer con esos fantasmas insepultos, de qué manera lograr que con unos cuantos rasgos se exprese la dimensión de un mundo despiadado. La naturaleza de lo literario ante la violenta realidad colombiana es una preocupación estética continua en la narrativa de Montoya.
En Los Derrotados, las cavilaciones literarias de Pedro Cadavid sobre su condición de escritor colombiano reconocen que tarde o temprano te darás cuenta, si eres escritor colombiano de verdad, de que la realidad que nutre las circunstancias, digamos, íntimas o subjetivas o extraterritoriales, está urdida por la violencia. Las mejores obras de nuestra literatura, o al menos las más representativas, son el recuento de una hecatombe colectiva que sucede en las selvas, las sagas sangrientas y haya resplandores mágicos de una familia de frustrados, el nihilismo de alguien que denuncia con irreverencia la sociedad criminal en que ha nacido. La cita revela sin ambages la traza hereditaria de la violencia en las letras del país. Es evidente que el discurrir de la violencia a lo largo de la historia política colombiana ha ido en relativo paralelismo con la también incesante producción literaria nacional. Y aunque el escritor creado por Montoya en ocasiones piense que uno de los objetivos de la literatura sería justamente liberarse de nociones deterministas y superar la violencia que parece una rémora aferrada a ese tiburón voraz denominado nación colombiana, prevalece la preocupación inmutable por reinventar el lenguaje para seguir dando sentido a esa rémora insaciable. Para cerrar, solo quiero agregar que recorrer de la mano de Pedro Cadavid las novelas de Montoya lleva a preguntarse sobre la incertidumbre del escritor real frente a la propia capacidad estética para penetrar la realidad que convoca en su escritura. Es como si Montoya, en las ideas iniciales de su proyecto narrativo, oscilara entre la exigencia de simbolizar el horror que lo inquieta y cierta imposibilidad de hacerlo como desearía. Sea por esto, quizás, que necesite de una identidad de escritor incrementada, de Pedro Cadavid, de una figura literaria poderosa y excedida de los márgenes de la ficción y la realidad. Un personaje simbiótico que logra incorporar la búsqueda incesante de un yo escritor que se indaga a sí mismo como sujeto y objeto de lo narrado, además de proyectarse como metáfora agónica manifiesta del sufrimiento individual y la pena colectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kelita, por invitarnos a habitar el mundo de Pablo Montoya con esta presentación. Me parece que las preguntas las dejaríamos para el final. Y en todo caso sería ahora el momento de de delegar la palabra a Matías Martínez Abeijón. Y antes de presentar su ponencia, me gustaría subrayar que estudió Historia del Arte durante 2 años en la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, España. En 1999 se licenció en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Valladolid. Y en Estados Unidos completó una maestría en artes y luego su doctorado en español en la Universidad Estatal de Ohio, donde también trabajó como asistente de enseñanza y asistente de investigación. Trabajó en la Universidad del Sur de Utah entre el 2005 y el 2012 y actualmente es profesor asociado de español en el Departamento de Idiomas, Literaturas y Culturas del Mundo en la Universidad Estatal de Cleveland. Sus intereses de investigación incluyen la novela y el cine en España desde 1989, las identidades nacionales, la literatura y el cine en América Latina, el cine colombiano y la enseñanza del español como segunda lengua, entre otros aspectos. Parte de su investigación ha sido publicada en diferentes revistas arbitradas, como la Revista Canadiense de Estudios Hispánicos y el Journal of the Utah Academy of Science, Arts and Letters. Y recientemente ha publicado el artículo No solo el fuego, de Benjamín Prado, entre el exilio y la posmemoria, en Poligramas, y actualmente trabaja en la publicación de un artículo dedicado al análisis de la memoria, la identidad y la narración de la historia familiar en el libro Sei que dicen, de Susana Sánchez Arins.
Le dejamos aquí el espacio y la palabra a Matías, que nos presentará hoy una ponencia titulada Autoficción y enfermedad en Carrusel e Hila, decepción de Berta Dávila. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a las organizadoras una vez más por crear este espacio para que estemos hoy aquí conversando. En las novelas Carrusel e Hila Decepción de Berta Dávila, la autora se vale de diversas estrategias asociadas de manera recurrente con la autoficción, por ejemplo, la presencia abundante de metadiscurso, la metalepsis, el carácter intrincado de la construcción temporal, la omnipresencia de estrategias dilatorias y digresivas, para desarrollar desde la literatura una aproximación a asuntos como el bloqueo creativo y la enfermedad. La recepción de ambas novelas ha sido mayoritariamente positiva, habiendo recibido Carrusel el premio García Barros y el premio nacional en la categoría de narrativa, y habiendo recibido el premio Repsol de narrativa y ya Decepción, y siendo objeto ambos volúmenes de varias reimpresiones, lo que atestigua el interés de los lectores. Ambas novelas han sido escritas originalmente en gallego, aunque Carrusel ha sido traducida recientemente al español. No tengo todavía mi copia en español de Carrusel, por lo cual las traducciones que voy a utilizar son mías. Por razones de tiempo voy a centrar el análisis sobre todo en la novela Carrusel, aunque muchas de sus estrategias están presentes también en Hila Decepción. En Carrusel se pueden observar los elementos propuestos por la estudiosa Ana Casas como bases fundacionales del mundo de la autoficción. Esto es, y cito, la presencia de un autor proyectado ficcionalmente en la obra, así como la conjunción de elementos factuales y ficcionales refrendados por el paratexto. Fin de cita. En esta misma línea, Manuel Alberca, en su estudio clásico El Pacto Ambiguo, afirma que, y lo cito también, entre el pacto autobiográfico y el pacto novelesco existe un amplio repertorio de relatos que no son ni lo uno ni lo otro. Fin de cita. Este espacio de ni lo uno ni lo otro es en el que habita el texto de Dávila. Esta tensión vacilante entre ambos pactos se puede apreciar cuando la autora hace alusión al proceso creativo de su propia novela, indicando que, y cito a Dávila, la autoficción me resultó la fórmula más honesta con los lectores y con el relato. Fin de cita. Un análisis somero de los tres términos claves de esta afirmación, autoficción como fórmula, honestidad con el lector y honestidad con el relato, ayuda a comprender la aproximación de Dávila al texto. En primer lugar, la autoficción es percibida como una fórmula con prácticas y motivos del todo reconocibles. Esto es, se trata de un, y cito, medio práctico propuesto para resolver un asunto controvertido o ejecutar algo difícil. ¿Qué es lo que es una fórmula? En este caso, sería la redacción de una novela con una temática asociada a la enfermedad mental, la herencia genética familiar y la maternidad, sin un narrador externo simulado en palabras de Dávila. En otras palabras, para Dávila, la autoficción funciona como una solución, una manera de proceder para alcanzar un determinado fin. Una vez más, lo que es una fórmula según el diccionario de la Academia Gallega. Entre estos objetivos, estos fines que busca alcanzar, se encontraría una relación de honestidad con sus lectores. ¿En qué consiste esta honestidad con los lectores a la hora de escribir autoficción? Después de analizar el texto de Dávila de manera detallada, sugiero que consiste en establecer con los lectores lo que Annick Louise caracteriza como un pacto de vacilación. Es decir, enfrentarse a la lectura, y cito a Louise, sin poder determinar ni previamente ni a menudo durante la recepción si se trata de ficciones o de relatos referenciales. Fin de cita. En otras palabras, la dimensión testimonial que invoca la presencia de un narrador en primera persona sobre un tema respecto al que Dávila se ha posicionado públicamente es equilibrada por el pacto de la ficción, manteniendo a los lectores en el frágil equilibrio entre ambos códigos de lectura. En tercer lugar, Dávila establece que es una fórmula también honesta con el relato, lo que cabe cifrar en la defensa que la autora realiza de la autonomía de la ficción, afirmando en su decálogo de la novela que, y cito, lo que una novela es para una escritora, debemos buscarlo necesariamente dentro de las novelas que esa persona escribe y nunca fuera de ellas. Fin de cita. En esta tensión entre la autonomía del texto literario y la lectura referencial, la autora oscila hacia la primera, mientras que para los lectores, la presencia de un narrador en primera persona con ciertas coordenadas biográficas afines a la autora, junto con la presencia de su nombre real en la portada y la solapa, le otorga a la dimensión referencial de la novela lo que Philippe Lejeune percibe como una fuerza magnética que, en las palabras de Lejeune, comunica todo lo que toca un aura de verdad. Fin de cita. Asimismo,
Pese a la insistencia de la autora en la autonomía del texto, abundan los paratextos que facilitan el enfoque de la lectura de la novela en clave de metalepsis. La vacilación por parte de los lectores entre el pacto ficcional y el pacto biográfico es difícilmente eludible como resultado de la omnipresencia de unos paratextos en los que aflora lo que Julia Musitano caracteriza como una paradoja contemporánea, esto es, y cito a Musitano, la espectacularización de la intimidad, la imbricación de los espacios, los límites laxos entre lo público y lo privado, entre la realidad y la ficción. Fin de cita. A este respecto, esta tensión se manifiesta desde la primera oración de Carrousel, en la que la protagonista afirma que, y cito, durante muchos meses me desperté temprano cada día para no escribir nada. Fin de cita. Este bloqueo de la narradora con la labor de la escritura y su posterior superación aparece también en las entrevistas asociadas con la promoción y los premios recibidos con el libro por parte de la autora, haciéndose eco esta del paralelo con su propia situación ante la publicación de Carrousel e indicando que, y cito, no era algo por lo que tuviese urgencia y durante un tiempo largo ni siquiera me apetecía o me daba miedo. Fin de cita. Entre las características más recurrentes, aunque no exclusivas, de la autoficción, a lo largo del texto van a aparecer múltiples reflexiones en clave metadiscursiva sobre la labor de la escritura en primera persona. El texto toma la forma de una búsqueda en la que se aunan lo vital y lo literario, alimentándose en la narración de un repaso selectivo de la experiencia vital de la narradora. Este carácter selectivo se refleja en una caracterización inicial de la escritura como, y cito, una suma de trazos de luz y sombra. Fin de cita. Este proceso de iluminar y ensombrecer con la mirada, que es lo que supone toda decisión narrativa, deja lugar a la aparición del álbum de sellos como metáfora del relato. Cada uno de los sellos supondría el fruto de, y cito, un camino de casualidades, y serían siempre las piezas de la colección susceptibles de, cito de nuevo, extraviarse fácilmente para comenzar otro nuevo viaje. Mas la narradora inmediatamente matiza esta afirmación subrayando el carácter ilusorio de la naturaleza aleatoria de la colección y resaltando la importancia del coleccionista, esto es, la autora del relato, en la medida en la que afirma que el coleccionista serio sabe qué especímenes debe dejar marchar y sabe cuál es la importancia exacta de cada uno, pero rara vez los entrega si no es para recibir algo a cambio, con lo que toda colección se convierte en un animal cruel y cambiante, igual que una novela, igual que esta novela. Fin de cita. El vínculo vital de la narradora con este cribado cruel que percibe como inherente a la labor literaria es subrayado cuando la narradora afirma que, cito, no me apego fácilmente a nada. Estoy acostumbrada a perder lo querido con frecuencia. La escritura es algo así, parecido a desprenderse, quizás. De esta manera, la narradora formula una poética conjunta para la escritura y la vida, una poética de la sustracción en la que van de la mano la crueldad de la sustracción como proceso en la escritura y la crueldad de las pérdidas en la vida de la narradora. El texto recoge así el fallecimiento del miembro de la familia que funciona como espejo de la narradora en la enfermedad, el tío Carlos, la muerte inesperada de su mejor amiga y la pérdida que supone un embarazo que no llega a su término, entre otras. Frente a la crueldad de este proceso de sustracción, la narradora sitúa al proceso de búsqueda y construcción de la narración correcta de sus experiencias como una alternativa al azar cruel de las propias experiencias vitales. La crónica de las dificultades con la escritura, la fertilidad e infertilidad narrativa de la narradora, su maternidad inicialmente fallida y su manejo a través de la literatura de la herencia familiar asociada a la enfermedad mental ocupan la introducción y cada una de las 9 secciones del texto. La dureza de las experiencias de pérdida contrasta así con la simbología asociada con el nacimiento en el número escogido para las secciones, 9. La primera sección comienza haciendo referencia a la recuperación de la escritura por parte de la narradora, a la que sigue el comienzo de la construcción literaria del personaje del tío Carlos. Este funciona como personificación de la herencia genética familiar y una especie de espejo imperfecto para la protagonista en los retos asociados con la salud mental. En primera instancia, la noción de herencia parece tener una naturaleza anecdótica, cifrada en el interés en las matemáticas y un muñeco en forma de elefante. Sin embargo, con el discurrir de la escritura, se hace evidente que el elefante blanco que le regala su tío simboliza la presencia sobredimensionada de la enfermedad mental, tan común en la familia de la narradora que han desarrollado un eufemismo para las visitas a la psiquiatra, designadas por la abuela como, y cito, ir al dermatólogo.
La relación de la protagonista con el tío Carlos funciona como augurio y premonición de un futuro con enfermedad que la protagonista se empeña en rechazar y cuando no es posible matizar y modular. De la misma manera que la narradora no acepta el vaticinio que una lectora de manos le realiza en su adolescencia de que siempre sería desgraciada, tampoco acepta inicialmente las señales premonitorias de su afinidad con el tío Carlos. La relación entre ambos, además del elefante blanco al que se ha hecho alusión previamente, incluye también un interés por las matemáticas, intentando codificar la relación entre ambos en clave numérica. La narradora alude a su desconocimiento de, y cito, ¿qué tipo de números somos el tío Carlos y yo? Pero hubo un tiempo en que me gustaba pensar que los dos éramos números primos gemelos, es decir, aquellos que tienen propiedades idénticas aunque nunca se toquen. Al cabo, la narradora reconoce la existencia de la afinidad entre ambos, es decir, su afinidad con la enfermedad mental también, en la medida en que, y cito de nuevo, las citas de nuestras manos se obstinan en confluir y que en cualquier caso somos consecutivos, como el número 2 y el 3, los únicos números que sí se tocan. Otro elemento de afinidad entre los personajes se puede observar en el ejercicio de éfrasis de una fotografía familiar que realiza la narradora. El recurso a la fotografía ayuda en la construcción de un universo familiar supuestamente referencial. En la imagen, ambos, el tío Carlos y la narradora, son los únicos participantes en la fotografía que, en lugar de mirar al objetivo, y cito, parecemos estar fuera de la imagen, como en uno de esos juegos de lógica en que hay que adivinar cuál es el elemento que sobra en la serie, encontrándose la narradora en sus brazos, tocando con mis manos pequeñas la montura de sus gafas. La cercanía entre ambos personajes y las marcas ominosas del paralelismo entre estos son múltiples en el texto, desde la desubicación del tío en el entierro de la madre, a su intento de suicidio con consecuencias crónicas para la salud, pasando por la caracterización de Carlos como, y cito, un estorbo inesperado, una anomalía, incluso antes de convertirse en un loco. Fin de cita. El cariño entre tío y sobrina es hecho explícito en el texto, en el que la narradora alude a que se trata del único tío que me quiso, siempre a su manera, que es como quieren las personas que quieren de verdad. Enigma indescifrable, la narradora, a pesar de todo, lo intenta descifrar a través de las herramientas de la realidad o la literatura, fracasando en la medida en la que la compilación minuciosa de todas las cosas que forman parte del tío Carlos siempre se quedaba lejos de revelar quién es él. La senda finalmente escogida por la narradora es la de la aceptación, el afecto y la comprensión, hablando de cómo su tío, y cito, caminó por el sendero de los afligidos, quizás más tiempo que los demás, aunque desconozco el tiempo que tendré yo que lidiar con ese tránsito. Fin de cita. El personaje de Carlos también es fundamental en la introducción del carrusel que da el título a la novela. Es este un motivo recurrente, asociado por un lado con el carácter inevitable y cíclico de la aparición de la enfermedad, más también por otro con el performance de la normalidad por parte del paciente psiquiátrico. Esta última lectura es la primera consignada en la narración, sirviendo para mostrar la tensión entre la percepción del carrusel que la narradora tiene como adulta y su experiencia infantil del mismo. Por un lado, se alude a cómo, y cito, una vez retirado aquel juguete, llegué a pensar que la conducta del tío conmigo era semejante a la del propio carrusel, que respondía a una forma mecánica de relacionarse. Fin de cita. Pero por otro lado, la narradora añora también su experiencia infantil en la que sentía, y cito de nuevo, se sentía segura de que el caballito era blanco y hermoso, de que el tío Carlos gozaba mirándome sonreír y de que para él esa parte de nuestro paseo era también la mejor de todas. Fin de cita. El carrusel alimenta también la dimensión referencial del texto en la medida en la que es situado en unas galerías de Santiago de Compostela fácilmente localizables por cualquier lector que conozca la ciudad, enfatizando el pacto de vacilación en que se ancla el texto. El carrusel como motivo vuelve a aparecer como una imposición a la narradora por parte de un amor de juventud, lo que resulta en una reacción mercurial ante la posibilidad de dañar el recuerdo del carrusel de mi infancia, y lo rechacé con furia. El tercer carrusel es el tocadiscos en el que suena la canción Bámbola de Patti Bravo sobre una muñeca a la que hacen girar mientras los miembros de la familia, afligidos por la enfermedad, son incapaces de moverse o comunicarse con la joven narradora. Y en la cuarta mención del carrusel vuelve a aparecer asociado con la enfermedad mental, como configuración física de la enfermedad y referencia a la recurrencia de la misma, ya que, y cito, existe un círculo difícil de romper dentro de mi código genético que atrae la enfermedad a nosotros. Y
La atrae sin que se sepa muy bien a quién le tocará en suerte ni en qué momento puede aparecer, como el caballo negro de un carrusel en el que giramos todos arriba y abajo, saludando desde la rueda, repitiéndonos. Fin de cita. Los carruseles se convertirán en regalos que la protagonista recibirá y continuarán apareciendo cíclicamente en el texto. La fertilidad es un tema que está presente en el texto también desde su sección introductoria, entrelazándose en ocasiones la cuestión de la creación literaria y la temática de la maternidad. Se hace así referencia en el texto a que la escritora, que no, y cito, que no escribe nunca es un páramo yermo. Una escritora que no escribe se parece a la mujer que observa un campo de maíz seco, resignada a ver cómo todo se pudre después de las primeras lluvias de octubre. Aunque no haya nada que recoger, los dos saben que es preciso segar igualmente. Fin de cita. El texto se interna en la cuestión de la maternidad mientras la narradora recibe medicación psiquiátrica. La cuestión de la maternidad de los pacientes psiquiátricos es un asunto en el que la autora se había pronunciado previamente, cuestionando públicamente el estigma generado por aquellos que, y cito, no entienden que una mujer o un hombre con una dolencia psiquiátrica crónica decida tener hijos. Fin de cita. La novela visibiliza los ajustes que se han de realizar con las medicinas y su impacto en la narradora durante el embarazo, renovando el pacto de vacilación por parte de los lectores ante la naturaleza ambigua del texto con el que se enfrentan. Asimismo, la novela detalla un embarazo heterotópico marcado por horas de felicidad intensa y de extrañas expectativas que terminan con un dolor de mal agüero en el abdomen. La ausencia de control por parte de la narradora en las circunstancias de sus embarazos contrasta con la manera en la que, a lo largo del texto, su fertilidad creativa va tomando forma como una reinterpretación de los síntomas de su neurosis, aludiendo la narradora a la, y cito, necesidad de un orden exterior para las cosas, para los acontecimientos rutinarios, que relegue al azar a la consideración de residuo. El orden le entrega al neurótico el control, igual que las normas. Por eso es mejor inventarlas que ceder el mando. Fin de cita. La narradora oscila progresivamente entre la fabulación negativa en torno a la enfermedad y la canalización de la enfermedad como energía creativa fértil, decantándose por esta última. Aunque inicialmente la narradora hipotetiza sobre la existencia de un ser superior maligno, dejándose, y cito, llevar por la idea de mí misma como una víctima inocente de algo planificado por un ser superior, fin de cita, termina por aceptar la existencia de una dimensión valiosa en la neurosis para la labor de escritura, en la medida en la que, y la cito, cuando soy metódica, y puedo serlo, no soy en realidad metódica, sino obsesiva. Necesito serlo desde el comienzo del proceso hasta el final, pese a que me dé cuenta del absurdo de mi propio método por el camino. Nunca importa, la testarudez vence siempre al pragmatismo y aprendí que, al cabo, tengo más de neurótica que de tenaz. Así es como escribo novelas, con la lógica de la neurosis en mi mano. Aunque el texto permite una lectura completamente autónoma y como afirma la autora en su decálogo de la escritura, las cosas que la escritora dice, las cosas que la escritora piensa sobre los libros que escribe y sobre el hecho de escribirlas, son siempre una construcción interesada, una defensa. Lo cierto es que la elección de la autoficción como fórmula narrativa facilita la tensión entre la lectura del texto en clave simultánea del pacto ficticio y del pacto autobiográfico. Dávila es parte de un sistema literario en el que abundan los paratextos que inducen a esta identificación metaléptica entre autora, narradora y personaje. A este respecto, Alberca alude a que no importa que, y cito a Alberca, la autoficción se ofrece con plena conciencia del carácter ficticio del yo y, por lo tanto, aunque allí se hable de la propia existencia del autor, en principio no es prioritario ni representa una exigencia de limitar la veracidad autobiográfica. En cualquier caso, es evidente que autores y lectores conviven desde el siglo XIX en un universo que, como Alberca afirma también al hilo de la vida de Oscar Wilde, y cito, la importancia de la notoriedad artística exige el sacrificio de levantar los velos del anonimato, abolir la intimidad y confundir lo público con lo privado. En otras palabras, el hecho de que la autoficción prime un universo literario autónomo no es obstáculo para que la ficción, desde sus orígenes, haya convivido con lo que Sabine Slickers caracteriza como, y cito, la credulidad de lectores ansiosos de detectar verdades autobiográficas en la literatura. Fin de cita. Termino ya. La presencia pública de Dávila como cara visible de causas asociadas con la salud mental alimentará estas ansias de detectar verdades autobiográficas. Por ejemplo, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental en 2018, en el año de aparición de Carrusel, Dávila publica un texto titulado La fragilidad, en el que hace alusión a que no soy psiquiatra, pero sí paciente de psiquiatría. Desde aquí escribo. Hacía mucho tiempo que necesitaba hacer algo con este estigma que me pesa.
En mi experiencia, la dolencia mental crónica o pasajera es un territorio resbaladizo para quien no tiene una vivencia personal lo suficientemente próxima. En este sentido, cabe asumir la novela de Dávila como un esfuerzo también para dar visibilidad a procesos y asuntos difíciles, empleando los mimbres de la autoficción para redirigir la morbosidad de la curiosidad biográfica hacia una escritura marcada por el tono afectuoso y empático hacia quienes sufren con circunstancias difíciles como la enfermedad mental, la pérdida de los seres queridos o la muerte. Gracias. Muchísimas gracias, Matías. Nos quedamos de verdad con muchísimas ganas de saber y conocer más la constelación en la que vive inmersa la poética de Berta Dávila, y estoy segura que a la hora de abrir el juego de preguntas y respuestas podrás ahondar un poquitito más sobre y la decepción, que nos quedamos con esas ganas de saber qué pasa ahí, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente. Bueno. Muy bien, estamos aquí, ya le vamos a ceder palabra directamente a Andrés Arteaga. Andrés, Mary's University, es profesor asistente de estudios hispánicos y latinoamericanos, y sus intereses de investigación están relacionados con el trauma y la escritura en la literatura colombiana contemporánea y la literatura emigrada colombiana contemporánea. Sus publicaciones exploran la obra de Álvaro Mutis, Pablo Montoya y Severo Sarduy, así como la memoria histórica en Colombia y el encuentro entre Celestino Mutis y Alexander von Humboldt. Su último libro publicado es la monografía Levaduras de Destrucción, Melancolía y Desvanecimiento del Yo en la obra de Álvaro Mutis, que apareció en Biblos en 2019 en Buenos Aires. Actualmente trabaja en la recepción y obra de una nueva generación de autores colombianos emigrados como Margarita García Roballo, Andrés Felipe Solano, Pablo Montoya y Daniel Ferreira. El doctor Arteaga presentará una perspectiva sobre los efectos que tienen las experiencias violentas en los escritos del yo en los autores colombianos. Entonces le dejamos aquí la palabra y el espacio a Andrés. Gracias, Con Tatiana. su ponencia, autoficción y literatura emigré en lo que no aprendí y primera persona de Margarita García Roballo. Bueno, adelante, Andrés. Gracias, Tatiana. Gracias otra vez a Giovanna, a Diana, a Sol y a Mariana, ¿no? A todos los organizadores de este congreso y a mis colegas por este espacio. Bueno, lo primero que quiero decir es que este es un trabajo en construcción, es decir, es un proyecto más grande de autores emigré colombianos y uno de ellos es Margarita García Roballo. Entonces voy a compartir una pequeña presentación que tengo para facilitar. ¿Se ve bien ahí? Muy bien. Antonio Caballero afirmaba en el marco del evento cultural Le Bel Étranger organizado por el gobierno francés en el 2010 para celebrar la cultura y literatura colombiana, y cito, decía, el común denominador de los invitados y en general de la narrativa actual en Colombia no es la violencia, como señalan muchos críticos, sino el exilio. Fin de la cita. Yo iría un poco más allá y diría que uno de esos elementos comunes de la narrativa colombiana contemporánea no es el exilio, sino la emigración. Me gustaría entonces utilizar el término emigrado o emigré en francés para reunir a un grupo de escritores que por diferentes razones decidió salir de su país de origen y que ha hecho suyo el país de acogida y lo que esto conlleva, su lengua, su cultura, sus costumbres y las maneras en las cuales las relaciones y coordenadas socioespaciales marcan su obra. Porfirio Barba Jacob, García Márquez, Álvaro Mutis, Luis Fayad o Fernando Vallejo son las generaciones del exilio. Tomás González, Pablo Montoya, Santiago Gamboa, Margarita García Roballo, Andrés Felipe Solano o Juan Cárdenas, con algunas diferencias de edad, harían parte de la literatura contemporánea colombiana emigré. Los primeros tuvieron que salir del país por razones políticas y en su mayoría nunca volvieron, excepto Vallejo. Los segundos lo hicieron por razones más personales y en muchos casos han estado regresando en los últimos años para establecer su obra y continuarla en Colombia.
No es el caso de la autora que nos ocupa hoy, Margarita García Roballo. La hipótesis de trabajo que quiero desarrollar hoy con ustedes y que hace parte de un proyecto de investigación más amplio sobre literatura colombiana emigrada es que en la novela Lo que no aprendí, García Roballo construye un yo narrativo autoficcional a partir de la muerte del padre que le permite confrontar y elaborar a través de la escritura el trauma de una historia de abuso sexual. Me perdí. Al interior de la familia de la protagonista. ¿Qué es lo que hay que recordar y qué es lo que hay que escribir de la infancia de Catalina? ¿Cómo narrar el abuso al interior de esta familia? En este trabajo intentaré responder estas preguntas a partir de los componentes narrativos que nos da la novela. Lo que no aprendí como autoficción. Margarita García Roballo es una escritora nacida en Cartagena en 1980 que vive en Buenos Aires desde el año 2005. Antes de emigrar a la Argentina, trabajó en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano como coordinadora de proyectos y una vez radicada en Buenos Aires fue la coordinadora general de la Fundación Tomás Eloy Martínez entre el 2010 y el 2014. Desde su llegada a la capital argentina, ha sido columnista en el diario Clarín y en el diario Crítica y ha publicado los siguientes libros. Hay ciertas cosas que uno no puede hacer descalza en el 2009, Las personas normales son muy raras en el 2011, Orquídeas en el 2012, Cosas peores, que ganó el premio Casa de las Américas en el 2014, Primera persona en el 2017 y las novelas Hasta que pase un huracán, 2012, Lo que no aprendí en el 14, Tiempo muerto en el 2017. En todo ejercicio de lectura y escritura hay dos pactos fundamentales que en la autoficción están en suspenso, el pacto novelesco y el pacto autobiográfico. Para Luengo, Schilkens y Toro, en la autoficción, la frontera entre el pacto de lectura y el pacto de escritura se vuelve difuso, ya que hay un juego con relación a lo que es verdad o no. Para estos autores, un rasgo fundamental de la autoficción es, y cito, el pacto lúdico que el autor implícito inicia con el lector implícito, ya que se trata de un juego en donde se harán borrosos los límites entre lo real y lo ficticio, un juego en el que el autor propone unas reglas y el lector decide aceptarlas. Fin de la cita. Según Alberca, la clave de la autoficción es ese pacto ambiguo en donde se mezclan elementos del pacto novelesco y el pacto autobiográfico, sin inclinarse el proceso de lectura por ninguno de los dos. Para el crítico español, y cito, la autoficción pretende romper los esquemas receptivos del lector al proponerle un tipo de lectura ambigua. Si por una parte parece anunciarle un pacto novelesco, por otra, la identidad del autor, narrador y personaje le sugiere una lectura autobiográfica. Fin de la cita de Alberca. En la autoficción se mezclan entonces estos elementos ficticios y biográficos en proporciones variables y el lector asume esto como parte del ejercicio de lectura. La novela Lo que no aprendí está dividida en dos partes. La primera parte está compuesta por 20 capítulos narrados en primera persona por Catalina, una niña de 11 años que vive en Turbaco, un pueblo en las afueras de Cartagena, y en donde cuenta su vida familiar entre las vacaciones de mitad de año del 91 y una tarde de diciembre del 95, año en el que cumple 15 años y que coincide con el asesinato del político conservador Álvaro Gómez Hurtado. Catalina tiene dos hermanas mayores mellizas, las Mellas, con las que se pelea todo el día, un hermano menor, Gabito, que es la ñaña de su madre, y su mamá, que no tiene nombre en la novela. Está también Gabriel, el padre de Catalina, con quien ella tiene una relación estrecha y quien es un abogado jubilado que practica la masonería. Perdón. Finalmente está Mary, la empleada de servicio doméstico, que cumple una labor silenciosa y servil al interior de esta tradicional familia costeña. El tema central de la primera parte es la vida familiar que gira en torno al padre, ya que por tener una especie de capacidad metafísica para sanar a la gente, es buscado por diferentes personas de la ciudad y de la capital colombiana para que les ayude con sus problemas. La dinámica familiar gira entonces alrededor de esa figura casi religiosa del padre. Y cito la novela: no hay nadie en el mundo más bueno que mi papá, ni más bonito, ni mejor perfumado, ni que yo quiera más.
Fin de la cita. Poco a poco este universo se va desmoronando a medida que la niña va creciendo y conoce a Aníbal, un muchacho del barrio que vive en la calle con su novia hippie y que será crucial en la transición de Catalina de la niñez hacia la adolescencia. La segunda parte de la novela está narrada por una narradora en primera persona que vive en Buenos Aires y que en el 2016 recibe la noticia de la muerte de su padre. Esa voz narrativa se asemeja mucho a la de la autora Margarita García, pues en esta parte lo crucial será cómo llevar a cabo el proceso de escritura de una novela sobre su padre que acaba de morir. El lenguaje de la segunda parte pertenece a una mujer adulta joven que intenta reconstruir con sus propios recuerdos y palabras la imagen de un padre a quien conoció, y cito, 78 años, y que una vez muerto, su cabeza se había vaciado de recuerdos suyos. Fin de la cita. Esta segunda parte es un ejercicio metaficcional en donde la autora y la narradora coinciden, ya que se proponen escribir una novela, y cito la novela, sobre mi padre y su familia, o sea, mi familia, porque lo necesito. Fin de la cita. Decide entonces escribirla desde el punto de vista de una niña de 11 años que narrará en primera persona ese periodo de la infancia. Catalina será ese yo ficcional infantil a partir del cual crea en la primera parte de la novela el cuadro familiar que sus recuerdos e imaginación construyen de ese padre que acaba de morir. Tal como lo decíamos más arriba, lo que no aprendí es una novela que la autora cartagenera decide comenzar a escribir en el momento en el cual recibe la noticia de la muerte de su padre. Y cito, el día que murió mi papá pensé que quería escribir una novela. Fin de la cita. Con esta entrada, la autora, en la segunda parte del libro, se lanza en la tarea de escribir esta novela que comenzará 25 años antes. No logra saber muy bien por dónde empezar, ya que su cabeza, y cito, está vaciada de recuerdos. Lo único que empieza a aparecer en su proceso creativo es un sueño de un hombre sin rostro, y cito la novela. El sueño era así. Un hombre iba parado en un bus de vidrios panorámicos que atravesaba una calle repleta de carteles luminosos. Llevaba un sombrero, yo lo veía de espaldas y me costaba distinguirlo en el reflejo de la ventana. El bus paraba, dos chinos se subían, le pagaban al chofer y se acercaban al tipo. ¡Hey! Le tocaban el hombro, y a lo que el tipo se volteaba, los chinos le destrozaban la cara a balazos. Lo que quedaba de él era un cuerpo sin rostro, una cabeza ensangrentada y un sombrero caído. Fin de la cita. La autora quiere escribir una novela sobre su infancia, pero no sabe muy bien cómo armar los personajes, no sabe muy bien qué es ficción o realidad y decide apostarle a reconstruir ese hombre sin rostro que aparece en sus sueños. En esta segunda parte, la autora lleva al lector por el camino de la construcción de la novela, desde los talleres de escritura a donde llevaba una colección de historias de su infancia hasta la imposibilidad de una versión definitiva de una historia familiar. Algo que no encaja en las historias de su familia ni en las diferentes versiones del padre que tenían sus hermanos y su madre. Hay un centro vacío a partir del cual gira todo, su versión del padre. Y cito la novela. Había algo constitutivo de esta novela que no estaba claro y nunca estaría claro, algo que tenía que ver con el modo en que la fijación ocultista de mi padre había marcado a toda mi familia. Detrás de la memoria enmarañada de mi madre, que inspiró mi propia memoria y la de mis hermanos y sobrinos, se ocultaba la verdadera y única versión de nosotros, a la que nadie tenía acceso. Eso jamás podría contarlo. Elegí personajes, conflicto, contexto, lenguaje, prendí el artefacto y lo puse a rodar. Y rodó muy bien porque estaba vacío. Fin de la cita. Este centro vacío que organiza a modo de nudo Borromeo la ficcionalización de su historia. No todo se puede llenar con palabras, no hay verdades totales. Se trata de un vacío que ordena la cadena significante de su propia historia. Colette Soler dice, y cito, que no hay creación sin que suponga que lo simbólico haya previamente introducido un vacío en lo real, donde por definición no falta nada. Fin de la cita. Me perdí. Esta es una conversación entre la narradora y su madre en la segunda parte, lo que le da la clave a la autora para comenzar a escribir la novela.
En medio de las discusiones sobre el gradual desvanecimiento de la imagen del padre y sus diferentes versiones en la familia, la narradora se enfrenta a una encrucijada, y cito: «Lloré, convencida de que perderlo era irremediable, ni los 78 años de su existencia podrían contra mi olvido, porque probablemente yo ya había empezado a olvidarlo». Fin de la cita. Frente a esta imposibilidad, la madre le da la clave para que desate ese punto ciego en el que se encuentra. Y cito: «Cuando mi madre volvió al teléfono me dijo, si no te gustan mis recuerdos, empieza a juntar los tuyos. Y si tampoco te gustan esos, cámbialos». Le contesté llorando, «Yo no sé hacer eso». Ella, entonces, aprende. Fin de la cita. Esta es la última línea de la novela, que en realidad es la que le señala al lector por dónde comienza el proceso de escritura de lo que no aprendí. Quizás el tema más difícil de narrar en la novela es el tema del abuso sexual de Catalina. El incidente no es narrado en la primera parte en la voz infantil de la protagonista, sino que aparece en el proceso de creación de los personajes de la segunda parte. En este, la autora decide crear un personaje que pueda contar lo que pasó desde una distancia que le permita elaborar una narración que sitúe al lector como un testigo. Hay algo en esta historia familiar, como en todas las historias familiares, que no se puede contar, pero que ha venido apareciendo en el proceso metaficcional de la segunda parte. Al comenzar la segunda parte, leemos una cita de Josefina Vicens, y cito: «Debo irme, así no tengo que explicar nada. Debo poner un punto y levantarme, nada más». Fin de la cita. La narradora de la segunda parte no pretende dar explicaciones de lo que pasó, pero sabe que hay que narrarlo. Y cito: «¿Para qué me iba a inventar a un vecino abusador si el abuso estaba dentro de mi propia familia?» Fin de la cita. Con esto sitúa las coordenadas de lo que va a ser uno de los elementos cruciales de esta autoficción: el abuso y la respuesta del padre frente al mismo. Para narrar el incidente, la narradora crea un personaje que llamará Bruno, un amigo que la narradora conoce en una fiesta, y desde ese momento se vuelven inseparables. Un día, la narradora va a visitarlo a su casa y lo encuentra en una, cito, bata de gamuza con un tufo infernal y triste por culpa de un jovencito que lo había abandonado la noche anterior. Un chico que tenía esos ojos que lo desarmaban, ojos de niño roto. Fin de la cita. A la narradora le queda sonando esa frase y decide que Bruno también tenía los ojos de un niño roto. Y cito la novela: «Algunas veces, mientras escribía esta novela, me levanté a la noche y me miré al espejo y pensé lo mismo de mis propios ojos. Llegué a convencerme de que, así como todo el resto podía ser una invención, una fantasía, Bruno también lo era. Bruno no existe», me dije aquellas noches, mirándome a los ojos. «Bruno soy yo». Fin de la cita. Kate Douglas, en Contesting Childhood, autobiografía, trauma y memoria, identifica un paradigma de pensamiento sobre la infancia cuando leemos autobiografías en donde hay experiencias traumáticas. Y cito a Douglas: «The rehistorized, politicized female child who, from her position within the text, asks that the reader witness her trauma and reconsiders what can be remembered and written about childhood past and present». Fin de la cita. La narradora de la segunda parte se pregunta: ¿qué es lo que hay que recordar y qué es lo que hay que escribir de la infancia de Catalina? ¿Cómo narrar el abuso? La estrategia narrativa que le propone al lector es la identificación con el personaje de Bruno, con sus ojos de niño roto, que son los ojos de la narradora. Ella es Bruno. Algo muy frágil se rompió en su infancia y a partir de allí decide narrar lo que pasó 25 años atrás. Y cito la novela: «Vos dame un nombre que yo te doy la historia», le dice Bruno a la narradora. «¿Qué nombre?» «Cualquiera, un nombre que te guste». Le dije: «Mi hermana Catalina es la persona que más quiero en el mundo». Y él: «Catalina tiene 11 años, 4 hermanos mayores, 3 niñas y un varón. Una de sus hermanas mayores tiene un novio que va a visitarla los domingos». Fin de la cita. Y es allí cuando narra cómo el novio de su hermana, que nombra como el ciclista a veces o el enfermo otras, abusa física y verbalmente de ella hasta que Catalina es una adolescente. El ciclista se casa con su hermana y un día un novio de Catalina descubre lo que pasa
y dice que si ella no cuenta lo que está pasando, él lo hará. Catalina le cuenta a sus padres y ellos dicen, cito, le dicen al ex ciclista que no se acerque más y él dice, ok, nunca más. Fin de la historia, fin de la cita. Con este breve pasaje, el lector es testigo del trauma sufrido por Catalina. La narradora quiere que nos preguntemos, ¿cómo recordar lo que sucedió? ¿Cómo incorporar ese evento en la memoria colectiva de esta familia? Se trata entonces no solo de un evento particular en esta historia, sino de una preocupación más general sobre la infancia que interroga al lector, ya que esta novela, y cito otra vez a Douglas, provide insight into what is possible to say about childhood in the current era, reflecting and prescribing ways of thinking about and representing the child. Fin de la cita. La imagen de este padre omnipotente en la infancia de Catalina comienza a desmoronarse a medida que ella va creciendo, en parte por su interés por otros hombres como Aníbal o por otras actividades por fuera de las ciencias ocultas del padre. No será hasta el episodio narrado sobre la reacción de sus padres frente al abuso del ciclista que la imagen del padre finalmente se derrumba y lo culpa por no haberla protegido. Esto es la muerte simbólica del padre. Cito, Bruno opinaba que los sueños me estaban alertando sobre algo repugnante que había pasado en mi infancia, algo que mi papá siempre supo y de lo que nunca quiso hacerse cargo. Fin de la cita. Hay una carga de culpa que recae sobre el padre por no haberla protegido y de la que quiere librarse la narradora a través de la escritura del trauma, una carga emocional que conlleva el haber callado tantos años. En su texto autobiográfico Amar al Padre, García Roballo, comparando su padre con el de su pareja, dice, y cito el texto, supe que él también lo odiaba por algo indescifrable y que lo amaba por todo lo demás. Muchas gracias. A menos de 20 minutos, Tatiana, muchísimas ¿no? gracias. Respetando el tiempo, Sí, muy bien. Puse el estuvieron cronómetro. increíbles. Estuvieron todos increíbles. Bueno, muchísimas gracias a los tres, por supuesto. Entonces, me parece que es un momento muy oportuno para abrir, tal vez todos los que estamos participando en el coloquio podamos abrir las cámaras, el micrófono y participar directamente. ¿Sí? También tienen la opción de enviar las preguntas por el chat y yo se las transfiero a los ponentes. ¿Puedo hacer una pregunta? Para empezar Sí, a claro romper que el sí. hielo. Muchas gracias, Andrés. Bueno, vamos. No, pues felicitar a Matías y a Kelita por sus trabajos muy, muy interesantes, ambos. Y una pregunta para Kelita. Es Kelita, ¿no? Kelita, sí, es así en Kelita. diminutivo, suena raro, Kelita. pero es así. No, pero es Kelita, perdón. Kelita, sí. Bueno, es que como ahí estábamos conversando ahorita que trabajamos a Pablo, ¿cierto? Que es un escritor extraordinario, no muy conocido por fuera, digamos, de ciertos círculos en Colombia particularmente. Y esa figura de Pedro Cadavid que tú mencionabas es supremamente interesante y me gustó mucho como ese seguimiento que haces tú en tu novela, digamos, desde la escuela de música, ¿cierto? De sus años en Tunja, sus años también en el liceo los derrotados, ¿cierto? Su paso por la guerrilla, luego en París lo del cuaderno de París y finalmente La sombra de Orión, ¿cierto? Con la operación militar en Medellín, que la acabo de terminar hace una semana y casi no puedo dormir. Es una de esas novelas que uno no puede leer al lado de la mesa, en la mesita de Muy noche. fuerte. Bueno, y hay una cosa que que me llama mucho la atención y quizás de pronto tú me puedas ayudar a entender y es sobre todo en esa última novela de La sombra de Orión, todo este asunto del cuerpo, ¿cierto? Cómo de alguna manera esos muertos que están en la escombrera, que es la fosa común más grande
América Latina, que está en Medellín. ¿Cómo, o sea, es impresionante la manera como afecta eso el cuerpo del personaje de Pedro, ¿cierto? Cómo él tiene que hacer toda esta cura con el yagé. O sea, mi pregunta es, o sea, o más que una pregunta, es como abrirla como una conversación, es si tú has visto, es decir, como esta transformación del cuerpo, del yo, o de ese autoficción o este personaje, digamos, autoficcional de Pedro Cadavid, si tú has visto eso en otras obras de Montoya, es decir, esta afectación del cuerpo tan fuerte, digamos, como lo fue en la sombra de Orión. No, yo creo, a ver, acá estoy echando memoria de los demás textos que le he leído y yo creo que quizás es justamente en la sombra de Orión donde esa relación del escritor con su propio cuerpo, cómo somatiza Ujú, justamente eh, esa problemática personal de cómo escribir sobre la muerte, se agudiza es acá en esta última novela. Estaba recordando que en la escuela de música, bueno, estamos frente a un Pedro Cadavid que es muy joven aún, está recién terminando sus estudios de pregrado, planeando su viaje, el exilio a París. Se enferma también, ujú, él pierde a su padre asesinado en Medellín, enferma psicológicamente, se dice sí, que lo afectan, porque se va de bueno, todo esto es cierto que afecta corporalmente. Se ujú, está en esta novela puede intuirse o percibirse un poco esa dimensión estética de la corporalidad del escritor. Pero pienso que la novela La sombra de Orión sí es totalmente explícita de esa enfermedad, de esa somatización del ser escritor. Yo por eso me refería un poco como al elemento ontológico y a esa necesidad, quizás, porque pues esto también está en construcción, esto que estoy haciendo, de necesitar como como lo decía yo al final de mi ponencia, como esa especie de identidad de autor aumentada, ¿sí? ujú. Porque es tan terrible, tan traumático la realidad que lo está atravesando, no solamente en su sensibilidad, en su realidad intangible, sino también en toda su corporalidad, ¿sí? Bueno, en el personaje, en el Pedro Cadavilla de La sombra de Orión, también pues, nos encontramos frente a un escritor más maduro. No es el mismo, aunque hay, por supuesto, puntos comunes, rasgos claramente al Pedro Cadavid, por ejemplo, en la escuela de música, que es como un Pedro Cadavid joven, el Ujú, Pedro Cadavid de los derrotados, que es como cuando empieza a tomar el oficio de ser escritor de manera más consciente, más dedicada, más profesional, y luego el Pedro Cadavid escritor ya pleno, ubicado en su espacio, en su territorio de las letras de La sombra de Orión, ¿sí? Acá es quizás esa conciencia, diría yo, interesante que tú haces, Andrés, que debido justamente a esa total conciencia de lo que es ser escritor y escribir sobre el trauma, un trauma que es colectivo, pero que lo toca de manera personal directa, pues de ahí quizás que nos muestren o se represente allí esta cuestión del cuerpo enfermo. Un ujú, cuerpo enfermo
que igual siente todas esas dolencias atroces de los muertos, asesinados, de los desaparecidos. Ya sabes tú cómo es este capítulo, La Escombrera, cómo también lo conmueve a uno y lo bofetea terrible. Pero también es interesante allí porque no se queda Pedro en ese estado de enfermedad corporal y psíquica, sino que paradójicamente los mismos muertos, la misma palabra, el nombramiento, el dejar que todos esos yoes desde los desaparecidos, de los muertos, lo atraviesen, lo ayudan a salir de ese estado corporal enfermo, de ese estado psíquico. Él se exhuma con los mismos muertos. Y bueno, y ahí entra esa otra línea muy interesante que aparece en esta novela, que es ese simbolismo y esa metáfora de la tierra, de la naturaleza como elemento de sanación para el escritor. Ahí pues la figura primordial representativa es Alma Agudelo, su novia, su compañera, que merece un trabajo aparte interesante, pero en todo caso hay como esa fusión, ¿sí? Entre ese principio femenino que recoge Alma Agudelo y el principio unido a la Pachamama, la tierra y todos estos elementos allí cuando se habla de los indígenas, de la medicina ancestral, del yagé, cómo llegan a través de esa esfera afectiva, amorosa, y llenan a Pedro y lo ayudan a salir adelante, a sanarse a sí misma, a exhumarse con esos muertos y aceptar de todas maneras, ya para cerrar mi divagación, porque es lo que estoy como recordando aquí así de varios lados, a aceptar su oficio y su papel de escritor, porque hay un momento en que yo diría que él se enferma es porque se está negando a eso y se siente inútil, se siente incapaz, se siente que esa realidad terrible lo avasalla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kelita. Me parece que Diana Pífano, si se puede conectar con el micrófono, estaría lindísimo que ella pudiera hacer la pregunta, si no, la puedo leer directamente. A ver, ¿me oyen? Perfectamente, Diana. Ok, gracias y muchísimas gracias a los tres presentadores. Kelita, siento mucho haber llegado tarde y no haber escuchado tu presentación, pero los comentarios que acabas de hacer me han despertado la curiosidad, así que un millón de gracias. Mi pregunta es para Andrés. Andrés, se me paró el oído cuando te escuché hablar del pacto lúdico en la autoficción, porque sabes que esa es mi área de especialización, de interés, y me gustaría muchísimo si te puedes expandir un poco en esa noción, por favor, porque para mí el pacto lúdico es una cosa y el pacto autoficcional es otra, pero la mezcla de los dos me confunde un poco. A mí también, no te preocupes. Ok. Sí. Ahí está Ana. ¿Qué dice Ana? A ver, un poco la idea es este juego, ¿no? que está proponiendo particularmente pues Margarita García en esta novela, que de alguna manera como que el lector tiene que entrar a jugar, obviamente, en este juego de, bueno, esto es verdad, esta es la vida de ella, este es un personaje, es como ese juego al que tiene que entrar el lector, si lo entiendo bien, ¿cierto? Que de alguna manera es un tema que ese no es mi terreno, sino que lo estoy usando para tratar de entender esta obra de Margarita, donde es como tan, es decir, como decía en la ponencia, o sea, la primera parte de la novela es, bueno, tú estás tranquilo, hay un yo, hay un autoficcional, pero la segunda parte, que es cortita, es completamente diferente, o sea, es como si uno estuviera leyendo otra cosa y es más bien esa apuesta de ella, decir, bueno, yo quiero hablar de esto, de lo que no pude hablar en la primera parte, cómo incorporarlo, cómo hacer que el lector de alguna manera esté como que acepte esas reglas de juego para poder incorporar este elemento traumático, digamos, en la vida de Catalina en esta historia de algo que no se pudo contar al principio. Entonces yo lo entiendo o lo entendí por lo menos más bien así, o sea, como esa incorporación del lector
como ese juego, como esas reglas que el autor le propone al lector para jugar, ¿cierto? Para no hacer algo como tan rígido y tratar de jugar el juego que propone ella como autora, de crear personajes y pareciera que fueran ella la autora, pero no son ella. Entonces, no sé si te respondo bien o no, pero por lo menos me sirvió a mí para pensar desde un punto de vista un poco diferente esa propuesta de Margarita. Ok, muy bien, gracias. ¿Tiene la intención de hacer reír el texto? ¿Reír? Reír. Bueno, hay elementos humorísticos, sobre todo en la voz de la madre de Catalina, que es una madre, digamos, costeña, cartagenera, con un lenguaje muy particular, muy interesante, la manera como se dirige a la hija, digamos, las cosas que le dice son humorísticas, ¿cierto? O sea, el Ok. lenguaje de la madre en particular cumple ese papel humorístico de alguna manera. Entonces sí me interesa mucho más. Ujú. Gracias. Bueno, y Muchísimas gracias, Andrés. a ti, Diana. Nora, si puedes encender el micrófono y participas directamente y luego Giovanna, estaría muy bonito. Nora, ¿estás pudiendo activar el micrófono? Bueno, entonces leo la pregunta de Nora, no sé por qué no se activa. Dice así esta pregunta, es para Matías. ¿Qué constantes y diferencias ve Matías en el trabajo metaficcional de otros autores gallegos, como Susana Sánchez Arins y Berta Dávila? Creo que la pregunta es trabajo autoficcional, porque corrige después, pero bueno, de cualquier manera. Autoficcional, perdón. No. Yo diría que en el caso de Berta Dávila está presente el pacto autoficcional en cierta medida. En el caso de Susana Sánchez Arín me parece que es definitivamente una escritura del yo, pero ella hace un trabajo de la oralidad y un trabajo basándose en cuestiones de la memoria familiar. Es una autora de la segunda y la tercera generación respecto a los eventos traumáticos de la guerra civil y trabaja una construcción del yo diferente. No hay un elemento autoficcional, no hay una voluntad necesariamente, creo yo, de establecer esa tensión entre qué se puede ver desde una perspectiva referencial y qué es autonomía del texto. Lo que hay es una voluntad de realizar una investigación familiar con criterios memorísticos. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, ya no estoy en mute. Gracias. Gracias, Matías. Giovanna. Hola, muchas gracias a los tres excelentes presentaciones y que nos descubran además autores, ¿no? Que nos dan mucha curiosidad. Por ejemplo, yo no he leído a Berta Dávila, tampoco he leído a Pablo Montoya, sé que está bastante, lo han publicado, ¿no? Pero igual nos sirven estos congresos para aprender y conocer a nuevos autores. Y yo lo que quería preguntar, porque los tres han hablado de autoficción y sin pretender, no sé, establecer etiquetas o no sé, cosas genéricas. Sí me parece, y por la pregunta de Diana también, que cada quien, creo que esa pregunta es para todos, no sé quién la quiere contestar, porque los tres han hablado de autoficción. Cada quien tiene su definición de autoficción, porque Diana preguntaba sobre lo lúdico, y yo entiendo que hay quienes consideran que la autoficción justamente es lo lúdico en la autoficción, es que el narrador, autor, juega con el lector para
hacerlo vacilar y dudar, ¿no? Vacilar, dudar sobre esto que te estoy contando y con mi propio nombre como yo personaje, narrador, como que me hubiera pasado a mí, no te confíes tanto porque estoy jugando contigo. Esa es una de las acepciones que algunos entienden. Otros he leído, por ejemplo, he escuchado a un dramaturgo como Sergio Blanco, de quien justamente Gino Luque hablará mañana. Para Sergio Blanco es usar, él entiende en el teatro, ¿no? Usar sus experiencias personales, pero cambiándolas. En el momento en que las cambia, las altera, para él eso es autoficción. Y hay una obra de teatro, seguramente Gino hablará mañana de esa, en la que él habla de su padre, del dolor, él en el escenario, ¿no? De la muerte de su padre, y en verdad el papá está vivo. Entonces, por otro lado está tenemos recursos, somos los lectores los que vamos a decidir, como dijo Matías, o sea, Matías dijo hace un ratito que hay elementos autoficcionales y en otros casos son escritores que claramente investigan sobre su familia. ¿Cómo decidimos? ¿Los lectores tenemos que hacerlo o es que los autores nos van dando pautas para que digamos, está jugando conmigo, esto es lúdico, no me voy a creer del todo, o esto es una autobiografía, esto es autobiográfico? No sé, si es que se utiliza tanto el término autoficción que creo que hay muchos usos, ¿no? ¿Los usamos cada quien como nos parezca o hay ciertas definiciones más o menos consensuadas? Esa es mi pregunta. Al menos yo puedo decir brevemente un poco desde donde yo vengo a ello. Al menos en mi trabajo, yo lo que percibo es que hay hay muchas maneras de enfrentarse al término, pero yo percibo una tensión entre cuál es el origen del pacto autoficcional. Y creo que hay personas que buscan el origen del pacto en el vínculo del texto con las narraciones autobiográficas y buscan de alguna manera situar el pacto en la génesis, en la intencionalidad de los autores. Mientras que creo que hay otros autores, yo he intentado llevar mi trabajo un poquito, acercarlo un poco en esa dirección, en donde parte de este pacto tiene que ver con la lectura. Tiene que ver, hay posturas encontradas sobre si es posible realizar una lectura al mismo tiempo en clave de ficción y en clave biográfica. Hay autores que consideran que no, como Smith, etc. Yo personalmente considero que sí es posible leer al mismo tiempo, se puede leer un texto al mismo tiempo siendo consciente de los referentes biográficos, siendo consciente de que los referentes biográficos están ahí como con una dimensión lúdica de juego o simplemente como una especie de anzuelo, y al mismo tiempo uno puede entender que es un texto autónomo que se puede leer sin necesariamente vivir en la clave referencial. Pero yo percibo que hay una tensión muy grande entre si se quiere poner el peso en el trabajo del lector o si se quiere poner el peso en la intención del autor. Y yo definitivamente en mi trabajo me escoro más, un poquito más creo, hacia cómo los autores trabajan para crear un sentido de vacilación en el lector. Y eso implicaría, Matías, conocer la vida del autor, ¿no? Tener información sobre lo básico de su biografía, ¿no? Porque si no, ¿con qué elementos? Por eso yo creo que funcionan como textos autónomos, ¿no? Creo que en mi ponencia yo lo dije, que el texto funciona perfectamente bien, es un relato honesto. Alguien que lo lea sin la clave autoficcional va a disfrutar de una experiencia de búsqueda de un narrador en primera persona, pero es innegable que dentro de un sistema, por ejemplo, en el caso de Galicia, dentro de un sistema literario en el que no llegamos a 3 millones de
de hablantes del idioma, con unas reseñas que aparecen en las mismas publicaciones, en los mismos sitios, los contados medios. Es bastante imposible, digamos, que en esta primera lectura no haya ciertos referentes autoficcionales, incluso aunque uno intente escaparse de ellos si están ahí en el texto. ¿Te refieres a autobiográficos? Sí, autobiográficos, y también esa duda, perdón, y también que va a haber este elemento de duda en el texto. Eso es clave, ¿no? Parece. A mí me parece que es clave el elemento de que no... me parece que en lo autoficcional tiene que haber duda. Si estamos seguros exactamente de qué es biográfico, qué es referencial y qué es ficcional, es otra cosa. Yo estoy de acuerdo, sí, porque creo... Claro, lo de la duda es clave. Para mí, por lo menos, es clave eso ese pacto ambiguo, pues, de Alberca, que como que no hay que, o sea, no hay que saberlo todo, ¿no? Como que hay que entrar en ese juego. Y no sé qué tanto sirva tener toda la información de la biografía del autor para disfrutar el texto, ¿no? O sea, precisamente es el juego que propone el autor, y el lector de alguna manera dice, bueno, no importa qué es lo verdadero, qué es lo falso aquí, eso no importa al final. Por lo menos lo que a mí me interesa, por lo menos en este texto de Margarita, es esa construcción del yo, desde su yo autoficcional, ¿cierto? Ese yo que ella tiene que armar, y es como retazos, y son varios, como decía Kelita, varios yos de alguna manera que se intercalan en la narración, ¿no? Entonces creo, y hay muchas definiciones, o sea, hay unos que dicen una cosa, otros que dicen otras, pero es un poco, uno usa lo que más, de alguna manera, la que más le sirva a uno para el análisis, ¿no? En mi caso, ese tema lo del pacto ambiguo, ¿cierto? De no de alguna manera entrar en ese juego que te proponen como lector. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ya en cuanto, bueno, para también retomar un poco lo que vienen discutiendo, yo en Montoya, yo pienso y lo trabajo de ese ángulo, que el escritor aprovecha recursos de la autoficción, ¿sí? Para dar forma como a ese protagonista ficcional, porque en las obras encontramos justamente como unos paralelismos autobiográficos entre el escritor Pablo Montoya y el escritor que ha inventado Pedro Cadavid. Y esos paralelismos autobiográficos, yo decía en mi ponencia, pues a esa intromisión, incorpore, in verbis del autor en ese mundo ficcional. Y esto lo veo sobre todo en esa alusión intradiegética, experiencias concretas como el viaje, profesión, razonamientos morales, pero sobre todo porque hay una recurrente citación, por ejemplo, en La sombra de Orión, que es su última novela, de publicaciones anteriores. Y acá es donde yo me enfoco, bueno, si hay como ese aprovechamiento de recursos de la autoficción, yo aquí retomo un elemento desde la autoficción, ¿sí? para trabajar esas intromisiones, esas autotextualidades, lo que justamente trabajan Toro, Slickers y Luengo cuando nos hablan de la autorficción, ¿sí? Que es como una propuesta, digamos, una variante de estos estudios de la intromisión del yo en la ficción, como con ese propósito de indagar los textos que evaden la homonimia. En este caso, estamos frente a un alter ego de escritor, pero que se llama Pedro Cadavid, evaden esa homonimia o juegan con ella, y que además delatan sin ningún disimulo ese autor allí latente en el texto, a partir justamente de esas referencias intertextuales o autotextuales con alusiones a obras ya publicadas o a experiencias personales concretas. Yo no sé si a Montoya le guste mucho que uno esté leyendo sus novelas como especies de autoficciones, pero bueno,
las novelas dan material para ser estudiadas y leídas de esa manera, ¿sí? Porque hay técnicas literarias allí, como por ejemplo la puesta en abismo, la metaficción abiertamente expuesta, ¿sí? Que acreditan además esa artificialidad del relato, la complejidad misma de la escritura. Yo la novela, pues esto la leo, las novelas de Montoya, desde ese ángulo ficcional, pero por supuesto no rotulo las novelas desde allí, porque estas novelas inclusive pueden leerse desde la hibridez genérica, porque uno reconoce en en esta novelística patrones textuales diferentes, como el ensayo literario, la crítica estética, el comentario político, cartas, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Kelita. Yo me voy a permitir una pregunta, Matías, porque me interesó muchísimo justamente cómo abordaste el análisis, ¿no? A partir de esta recuperación del pacto de vacilación, como fórmula, pero también como honestidad con el lector y con el relato, y cómo fuiste trabajando y desmenuzando el texto y nos fuiste llevando al desplazamiento que sufre ese yo, a un punto en el que hay un yo que está completamente desubicado de su marco referencial, ¿no? Entonces me gustaría, si pudieras tal vez trabajar esta reflexión en este segundo texto del que no tuviste tiempo de abordar, por favor. Claro, con mucho gusto. Por supuesto que tus 20 minutos se reducen a 5. Sí. En el segundo texto me parece que funciona un poco en cierta medida, hay una analogía con lo que Kelita mencionaba de la construcción de un mundo, ¿no? Entonces me parece que el tipo de la narradora que utiliza tiene las mismas constantes que la narradora previa. Lo que sucede es que mientras que yo percibo que la Carrusel es una novela de una búsqueda visceral, me parece que en el caso de Isla Decepción o de Isla Decepción, básicamente la búsqueda ha llevado a la narradora a estar más cómoda con el recurso. Entonces aparecen los mismos temas de una manera recurrente, aparecen reflexiones sobre la naturaleza de la escritura, aparece la voluntad de a través de la literatura poner orden en el azar, aparece la enfermedad, los cementerios, los ritos funerarios, la familia, la muerte, aparece la pandemia y cómo ese yo que tiene muchas características de una escritora con unas características no tan diferentes de las que tiene la persona cuyo nombre aparece en la portada, va experimentando y va incorporando un libro supuestamente listo para publicar, se va desdoblando en un espejo, que es un libro sobre la pandemia. Entonces, en vez de haber este proceso como de una especie como de 9 secciones, 9 meses de dar a luz a una manera de escribir, lo que yo percibo es como hay un desdoblamiento, hay una experiencia de las casas, las viviendas, que es uno de los mundos que se construyen antes de la pandemia, con la llegada de la pandemia. Y va la narrativa avanzando como creando una especie de espejo de cómo ese yo que ha construido esa especie de persona que tiene muchas características verificables, pero que al mismo tiempo claramente es ficción, va avanzando y tratando los mismos temas. Pero yo diría que la principal diferencia entre una y otra es que desaparece, hay un elemento visceral en la primera, hay un elemento, la autora dice que es un libro anómalo en la medida en la que es un libro que, a pesar de que es evidente que es un libro autónomo, como una ficción, muchas personas claramente han tomado en una clave estrictamente biográfica. Entonces, algunas de las entrevistas que le realizan durante las promociones pues, tienen una cierta tensión, porque hay personas que quieren saber claramente hasta qué punto, quieren encontrar exactamente dónde está la raya de lo cierto, lo que Slickers llama
esta cuestión de la credulidad de lectores ansiosos de detectar verdades autobiográficas. Esta es una tensión que a veces se percibe en ciertos paratextos, ¿no? Se percibe como el hecho de que haya ciertos mimbres y que la coincidencia entre la narradora y la autora, ¿no? Lleve a ciertos sitios, hace que algunas personas quieran encontrar todas las coincidencias o que simplemente quieran saber exactamente dónde está la raya. Este carácter enfermizo yo creo que desaparece en la siguiente novela, en Illa Decepción, donde es un recurso mucho más estable y donde la cuestión de la enfermedad mental no está en el centro del ejercicio. Están algunas cosas presentes, pero no en el centro. Bueno, sí, hay un desplazamiento en cuanto al contexto, ¿no? Pandémico, digamos. Hay un desdoblamiento, un desplazamiento de ese yo, tal vez, ¿no? Que esté centrado autorreferencialmente en la primera y en el otro me imagino que hay una apertura hacia un contexto muchísimo más colectivo. Muchísimas gracias, Matías. Bueno, los invito a hacer una pregunta, un comentario, como para que vamos cerrando este primer panel. Si tienen alguna pregunta por allí, algo que les haya quedado en el tintero, que quieran conocer. Yo tal vez me voy a permitir hacerle una pregunta a Andrés, perdón. No, Estaba vale. pensando, Andrés, ¿puedes recordar cuándo publicó el texto? ¿En qué año se publicó? El de... ¿cuál? El que habla justamente 2014. 2014, el que en la segunda parte va a hablar De lo que no justamente aprendí. sí, de lo que Ajá. no aprendí. En 2014. No, estaba pensando un poco en pocos años después, cuatro años después, en Argentina, Belén López Peiró publica ¿Por qué volvías cada verano? Y va a abordar un tema similar, ¿no? Desde otra manera de trabajar. También aquí es un yo que, si bien podría ser autor ficcional, me parece a mí, el juego de intermediación está muy, muy, muy evidente, pero era simplemente para tener una idea de en qué momento, porque ya estamos con el 8M, el paro de mujeres, las mujeres que están saliendo a la calle. Entonces hay como, digamos, hay un contexto social que permite que estos textos que pueden ser autobiográficos, autoficcionales o que juegan con ese pacto de vacilación sean textos audibles en un contexto social audible. Y eso me parece como muy interesante. Imagino que tienen más o menos la misma edad y me parece como muy interesante que aparecieran más o menos en la misma época y que develaran también el proceso escriturario, porque en el caso de Belén López Peiró, su texto lo trabaja en un taller, su primer libro lo trabaja en el taller de literatura que sigue con Gabriela Cabezón Cámara, antes de que saliera que se publicara, y este año salió el segundo. Ya. Ella después de eso publicó en el 2017 uno que se llama En Primera Persona, que es una colección de textos tipo ensayo más bien, pero es muy interesante cómo de alguna manera pues lo nombra y son, evidentemente, es un texto mucho más, digamos, como un ensayo más autobiográfico, pero tipo ensayo, ¿no? Porque habla de la maternidad, de un poco sus experiencias como autora viajando, como mujer viviendo en Buenos Aires, la diferencia que encuentra con su sociedad, digamos, la sociedad de origen en Colombia, su paso por España en las editoriales, porque la publicaron en España primero en pequeñas editoriales, y últimamente fue que publicaron 3 de sus novelas en Random House, Penguin Random House. Pero casi que la escritura de Margarita García es como que se reconoce mucho por esta estrategia o este recurso, digamos, autoficcional, ¿no? Y lo que tú dices, probablemente el hecho de estar
al mismo tiempo, digamos, en la Argentina, de todo este movimiento, digamos, digamos, ¿cierto? El 8M que mencionas y otros elementos que quizás apenas ahora, hace un poco menos tiempo, está empezando a ser relevante en otras escritoras colombianas que viven en Colombia, como por ejemplo Carolina Sanín, que es una escritora que no ha salido, pero tiene una posición así también muy fuerte, más política, ¿no? Entonces, claro, eso ayuda un poco el ambiente, el medio donde estos escritores están, en particular Margarita García. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Y en el corpus que estás trabajando de tus de tus autores emigrados, ¿aparece esta clave de este pacto de vacilación o de ambigüedad presente en las propuestas escriturarias? Bueno, yo estoy trabajando, digamos, hay una cosa que me interesa en particular y es un poco la recepción, ¿cierto? De la obra, ¿cierto? Y cómo de alguna manera, bien sea el lugar o el idioma, cambia un poco su forma de escribir, la recepción que se tiene en el lugar donde están. Eh, entonces, en el caso de Margarita, eso es un trabajo que estoy apenas empezando, ¿no? Hice un trabajo sobre Pablo Montoya en sus años en París también y de ahí fue que lo conocí, o sea, conocí su obra, ¿no? Y me interesa esa propuesta de Kelita, es súper interesante, ¿cierto? Porque ese yo como muy afrancesado, sobre todo ese diario, el cuaderno de París, ¿no? Que es como un tipo así, Baudelaire, las estaciones del metro, como muy afrancesado y él quiere salirse de ese todo ese yo que construye allá y al volver a Colombia cambia mucho. Me parece a mí, ¿tú qué piensas, Kelita? ¿Tú ves esa diferencia, como ese yo, esa autoficción, digamos, tan afrancesada del cuaderno de París con, por ejemplo, comparándolo con eh, el de Los Derrotados, que son sus años en el liceo? Perdón, Tatiana, estoy aquí haciendo la conversación entre No, todos. es que me parece perfecto, de eso se trata. Sí. Sí, no, Andrés, yo comparto contigo ese punto de vista, así rapidito para claramente, y quizás es el impacto mismo del escritor muy joven, llegado a París, recién descubriendo una ciudad asombrosa claramente como es París, que se deja nutrir, atraviesa su sensibilidad, su mirada de escritor y es otro, eh, otro entre comillas, ¿sí? Otro sujeto narrativo el que encuentra uno allí en, en Cuadernos de París, diferente al que uno ya encuentra en la escuela de música, bueno, la novela antes publicada en Los Derrotados y mucho más en La Sombra de Orión. Ujú. Pero yo sigo considerando ya que de la propuesta estética como tal, sí hay una constante en la narrativa de Montoya que se difiere de las formas, de las técnicas, de lo que ha sido en el caso de la temática, pues que él se ocupa ya en las novelas últimas o diferentes a Cuadernos de París, que es la violencia del país, muy diferente a como tradicionalmente se ha narrado la violencia. Tú lo sabes en la novela colombiana, la violencia colombiana. Y eso es, y sabemos, porque Montoya ha sido abierto en ello, lo ha dicho en tu entrevista en varios espacios, es un personaje Montoya que es, no voy a, bueno, mediático entre comillas, en el sentido que lo vemos entrevistado, invitado por muchas partes, y lo dice explícitamente. Sus propuestas, sus apuestas estéticas, sus apuestas literarias están muy nutridas por
la tradición parisina, bueno, la tradición francesa de las letras, ¿sí? Ahí entra, por ejemplo, todas esas apuestas por el lenguaje visual, el lenguaje sonoro musical, que de cierta manera son novedosas para la literatura, para la narrativa, especialmente colombiana, que se ha ocupado de la violencia de este país. Entonces ahí hay ese rastreo quizás, sí, heredado, aprendido, del que se ha nutrido Montoya allí en su vida en París, pero sí comparto contigo que es un narrador asombrado frente a esa ciudad que encuentra un escritor joven que llega a vivir a esta ciudad que lo avasalla en múltiples sentidos, y es el que percibimos en este cuaderno de París, diferente a los últimos Pedros Cádiz que encontramos. Yo tengo una pregunta también para ti y para Matías también, como para que pensemos, porque una de las cosas que yo veo en Montoya, específicamente en la Escuela de Música, es la novela de formación. Entonces, ¿qué diferencia habría entre una novela de formación, ¿cierto? Como es evidentemente la Escuela de Música, y si hay, digamos, claro, porque es que esto de la autoficción es una cosa más o menos, bueno, entre comillas, novedosa, pero se está usando más ahora, que si uno podría pensar, si podríamos pensar una novela de formación como parte de la autoficción, o son dos cosas diferentes. No sé qué piensan ustedes. Matías, tú que estás ahí tan callado. Yo diría que ¿Qué piensas? creo que hay elementos, en algunas autoficciones, hay elementos que pueden incluirse en elementos de la novela de formación, pero creo que son tradiciones muy, en general, bastante diferentes. Pero sí, yo sí percibo en algunas de las obras que puede haber una construcción formativa a través del mundo de la autoficción. Pero creo que son tradiciones diferentes en general, pero elementos sueltos definitivamente. Creo que hay, no me aproximo a ninguno de estos temas desde una perspectiva esencial, entonces yo creo que sí, entre los diferentes recursos, un elemento formativo puede estar presente en bastantes autoficciones. Bueno, muy bien. A mí me quedaba como una pregunta, porque sé que Matías, tú eres especialista en cine también, y pensando en las producciones cinematográficas y documentales gallegas, si has visto algo o estás trabajando sobre algo en el que se aborden este tipo de problemáticas que te pueda interesar. En el caso de cine gallego, la verdad no he trabajado asuntos asociados con la autoficción. Últimamente he estado trabajando un poquito sobre Lo que arde, de Oliver Lache, que es una obra que trata, hay un elemento, una combinación de realismo y un poquito, yo creo que de experimentación estética. Hay también un cierto elemento de vuelta al medio rural, con lo cual hay una construcción del artificio, de la ausencia de artificio, diría yo, hasta cierto punto. Entonces creo que es una dirección un poco diferente a lo que he visto. De todas maneras, es posible que en los cortos haya bastante. El cine gallego, más o menos desde mediados de la primera década, después de mi salida de Galicia, pero básicamente en el Novo Cinema Galego hay una actividad incesante de los cortos. Hay una cooperativa que ayuda a la exhibición y a la producción de obras, la cooperativa Numax, y han desarrollado una actividad, yo diría que casi frenética. Entonces estoy seguro que el hecho de que, aunque yo ahora mismo no esté trabajando la cuestión de la autoficción, sospecho que definitivamente tiene que haber algo en la medida en la que la producción ha aumentado exponencialmente y la autoficción se ha convertido en uno de los, yo diría que, volviendo un poquito sobre lo que mencionaba Giovanna antes, yo creo que hay tantas personas que se están aproximando a la autoficción, no siempre con definiciones concurrentes, no siempre con definiciones esenciales, que yo creo que hasta cierto punto algunas de esas herramientas son como parte de una paleta que diferentes personas van usando, ¿no?, según les sirva para sus objetivos creativos. Sí, sin ninguna duda. Bueno, una mesa interesantísima. Muchísimas gracias. Felicidades nuevamente, y no olvidemos que mañana continuamos con el segundo panel, mañana a las 10 de la mañana,
hora centro, es decir, 11 hora Lima, para escuchar y acompañar a María Soledad Paz Mackey, Noora Cardona Núñez y Diana Pífano, que nos van a invitar a pensar y reflexionar sobre los mundos narrativos de Virginia Croatto, de Claudia Piñeiro y de Ángela Urondo Raboy. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por a todo. todos. Gracias a Nos ustedes. vemos. Un Gracias a abrazo todos. y felicidades. Gracias. Felicidades a los Gracias, tres. Tatiana. Gracias a todos los asistentes y gracias también a Tatiana por la labor de moderación. Claro, Tatiana, muy Excelente. valiente, la valiente. No se preocupen. Kelita, Si estamos no fuera hablando, por ¿no? John, Mariana, Sí, que Andrés. están detrás, que son los pilares de la cuestión técnica. Sí, Muchísimas gracias. Tatiana, pero has ayudado mucho más de eso y te lo agradecemos. Sí, bueno, pero este coloquio ha sido de un esfuerzo colectivo y aquí hay mucho afecto y lo sabemos. Un abrazo. Si uno quiere gracias. quedarse hablando con una de los ponentes, ¿se puede Ay, o lo sí. cortan? Mira, Esto Andrés, le- ya empezó la lluvia, vete a tu casa. Es que tengo que hablar con Kelita una cosa de la investigación de ella. ¿Se puede o Es no? broma, O nos Andrés, corta claro que sí. yo sé, va a caer un aguacero acá, yo no sé, como 150 milímetros de lluvia, Diana. Yo sé, Bueno. yo sé. Me viene la bicicleta por algo. Uf, buenas noches, muchas Chao, gracias. chao. Chao. Bueno, oye, Muchas Kelita, gracias. chao, Matías, nos vemos. Chao, chao.